Tuve la fortuna de recibir una invitación inesperada: participar como balsero de carga para un grupo de packrafters españoles en el Gran Cañón del Colorado. En el suroeste de Estados Unidos, en el extremo noroeste del estado de Arizona, se abre una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta, el Gran Cañón del Colorado. Esculpido durante millones de años por la fuerza del río y el tiempo geológico, su escala es tan colosal que puede distinguirse incluso desde el espacio. Un paisaje que desafía la imaginación y que invita a ser explorado desde su interior. Flagstaff el 12 de enero estaba bastante nevado. Primer aviso del frío que pasaríamos. Para romper el hielo, el grupo se juntó esa tarde en una cervecería. Temprano en la mañana, personal de Ceiba pasó por nosotros y nos llevó a sus instalaciones para que completáramos el proceso de carga, darnos algunos recuerdos y tomar la primera fotografía de grupo. Ceiba Adventures, la empresa que nos proveyó de todos los enseres y balsas, se encuentra en Flagstaff, Arizona. De allí tendríamos que viajar varias horas por carretera hacia el norte para llegar a Lee's Ferry, donde empezaría nuestra aventura. Al llegar a Lee's Ferry, comenzamos a inflar las balsas, armar los armazones y colocar las cajas de comida y hieleras en sus lugares. Este día es la primera oportunidad del grupo de trabajar en equipo, de irnos conociendo e integrando. Las explicaciones de Madeleine, la empleada de Ceiba encargada de la organización, nos ayudan a poner orden en el caos. Here, all the way through this copper tubing, and it's clogging these teeny tiny little ports that are right there. To fix that, in your Utes box that lives on your lunch boat, you will find your stove repair kit. Right there, stove repair kit. Esto, a pesar de que solo 2 de los 10 packrafteros hablan más o menos el inglés. Este día implicó muchas sorpresas para los packrafters, poco acostumbrados a la magnitud de los preparativos. Afortunadamente, los 4 balseros ya hemos pasado por esto antes. Ya con todo montado, movemos las balsas hasta el campamento, 100 metros río abajo de la rampa, y nos preparamos para pasar la noche. Como curiosidad, se me ocurrió alquilar una tienda piramidal, lo que me daba la opción de montarla tanto en tierra como en el bote, y esta noche decidí dormir a bordo. El inicio de toda gran travesía suele estar marcado por una calma que se siente casi mística. Una pausa antes de adentrarse en lo desconocido. Quedan atrás los preparativos, los permisos, el equipo y el largo trayecto, el vuelo hacia Dallas, la conexión hacia Flagstaff y el encuentro con 15 desconocidos que pronto se convertirán en compañeros de expedición.
Después, el viaje hacia Lee's Ferry, donde el llamado Día Cero transcurrió entre organización, revisiones y un caos cuidadosamente controlado. Y entonces aparece el río. El agua fluye sorprendentemente clara, serena, casi acogedora. La balsa comienza a deslizarse. Los remos encuentran su ritmo y el cañón empieza a cerrarse lentamente a nuestro alrededor. El primer rápido apenas es un riffle, una pequeña chorrerita. No intimida, al contrario, inspira confianza. Pero esa calma es solo una introducción. El río apenas comienza a revelarse y nosotros apenas iniciamos el viaje. A medida que avanzamos, la serenidad inicial comienza a transformarse en expectativa, pues frente a nosotros aparece Badger Creek Rapid, el primer rápido que merece un nombre y también respeto. Holt, el guía principal y el balsero con más experiencia, entra primero para marcar la línea, pero la experiencia también puede fallar. Holt equivoca la línea y termina pasando directamente por sobre el hoyo más importante del rápido. Por un instante, el tiempo parece detenerse. La embarcación se levanta, pero afortunadamente cae bien y sigue adelante. Una a una, las demás balsas ajustamos nuestra trayectoria y nos enfrentamos a Badger Creek Rapid. Pero el río aún tenía una sorpresa reservada. En una de las últimas olas, Luis, el primero y más experimentado de los packrafters, pierde el control y vuelca. Paradójicamente, Jules, su pareja, con mucha menos experiencia, cruza el rápido con total limpieza. El mensaje del río hoy es claro: la experiencia no es garantía de nada. Había que hablarle de usted a Paola. Y luego había su hija que estaba a la izquierda. Había su hija, sus primas, toda la familia estaba ahí. Después de pasar 10 Mile Rock, Vanessa, que era mi pasajera desde Badger Creek Rapid, decidió aprender a remar en lo que llegábamos al campamento. Al contrario, amigo. Vale, ok. ¿Por dónde viene ahora? El campamento se instaló en Soap Creek, en la milla 11. Esa noche cenamos salmón ahumado, para sorpresa de todos los packrafters acostumbrados a las comidas deshidratadas. En el próximo episodio nos enfrentaremos a House Rock Rapid, el primer rápido de verdadera dificultad, y a la serie de rápidos conocida como los Roaring Twenties. Un segmento donde no solo los packrafters pondrán a prueba sus habilidades.